vamos a hacer un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio espero que tomen en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Puede ser que sean columnas más o menos de, pues yo me acuerdo que yo hacía unas como de 4,000 caracteres. Pues les voy a mandar la de las que yo he escrito, tanto para otras personas como mías, cuáles son como los promedios de palabras o de caracteres, para que lo tomen como referencia y traten de ajustarse. Hay que tratar de decir algo inteligente en esos pocos párrafos que luego tiene uno para expresarse, ¿no? Entonces, bueno, pero es un buen ejercicio. Vamos por el siguiente y espero que tomen en cuenta estas cuestiones. La siguiente, voy a tratar de darles yo el tema para que todos escriban sobre el mismo tema y entonces yo pueda ver los diferentes enfoques, análisis que le pueden dar al mismo tema. ¿Sale? Bueno, le dejaría hasta aquí. Y les pregunto, ¿pudieron leer el tema que les dejé? ¿Pudieron leer a Cosío Villegas? ¿A quién leyeron? Chicos, ¿qué leyeron? ¿Nadie leyó nada? ¿Sí están ahí? No, yo no leí. Damián. ¿Sí te llamas Damián? No recuerdo ningún Damián de la pero bueno. ¿No? ¿Matza, tú tampoco? No, de hecho yo fui quien le dijo que yo no leí. Tú no leíste. No leyeron nada, entonces. O sea, me voy a echar un monólogo yo. Bueno, dos cosas. Por ahí había algunos que me preguntaban si me podían mandar sus trabajos aunque sea atrasados. La respuesta es sí. No tengo problema en este semestre, particularmente por la dinámica que hemos traído, pero sí necesito, sí hay lectura pendiente. Hay publicado, me dice Ernesto que no vio. Bueno, hay publicado un programa de la materia, ¿sí? En ese programa de la materia vienen todas las lecturas que hay que hacer por cada sesión. Hay lecturas que yo no tengo digitalizadas y que no las puedo subir ahí al Moodle porque no las tengo, pero hay que leerlas. Entonces es importante que ustedes revisen qué lectura toca, ¿no? Si tengo que darles los nombres y decirles específicamente cuál, bueno, pues les digo cuál, ¿no? Pero para hoy había que leer Los partidos políticos en México de Octavio Rodríguez Araujo, que viene marcado en el programa, o el libro El sistema político mexicano de Daniel Cosío Villegas. Ese sí está publicado en la página de Moodle, ese sí está disponible para que ustedes lo lean. El de Rodríguez Araujo no. Yo lo tengo físicamente, pero no lo tengo digitalizado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de entrada sí había asignado una lectura y sí estaba por lo menos uno de los libros de opciones a leer ahí publicado. Entonces, sí tenían que haber leído. La vez pasada tocaba el de Sartori, que también pocos lo leyeron, y hoy era el de Rodríguez Araujo o el de Cosío Villegas, y ninguno de los dos lo leyeron. Entonces, pues bueno, me tienen que entregar un control de alguno de los dos. Eso sí o sí, ¿no? Y también es importante que entreguen sus trabajos porque pues yo no tengo manera de, o sea, no tengo manera de alguna manera de calificarles si no tengo sus trabajos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, entonces hoy el tema del sistema de partidos en México. La vez pasada vimos con Sartori cuáles son los tipos de sistemas de partidos que hay, ¿no? Es decir, si es un sistema de partidos, de partido hegemónico, de partido único, de bipartidista, pluripartidista, si son por izquierda, derecha, centro, etcétera,
vaya, ¿no? O sea, los tipos de partidos que hay, si son partidos más parecidos a movimientos, ¿no? ¿Qué es un partido político? Eso lo vimos. Ahora vamos a ver cómo está el sistema de partidos en este país, en el sistema político mexicano, prácticamente en el sistema político mexicano por revolucionario y luego después en el proceso de transición a la democracia. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Primero tenemos que decir, ¿no? Hay un libro de Arnaldo Córdoba que se llama La formación del poder político en México. ¿Por qué es interesante leer ese libro? Porque México, pues primero como país independiente, tiene apenas 200 años, ¿no? Este año celebramos los 200 años de la consumación de la independencia, o sea, llevamos 200 años de vida independiente. Y en esos 200 años de vida independiente, pues, o sea, a ver, hemos tenido de todo, ¿verdad? De entrada, el siglo XIX, después de que México obtiene su independencia, pues vamos a tener un siglo de inestabilidad. El siglo XIX fue un siglo de guerra civil en México, de invasiones extranjeras en México, de ponernos de acuerdo si queríamos ser una república o queríamos ser un imperio, de traer un emperador de fuera, de la lucha entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, la guerra de reforma y un peloteo entre que si la Constitución Liberal del 24, la del 57, las 7 leyes del 37, o sea, un periodo de efervescencia, de inestabilidad política, de inestabilidad social, de inestabilidad militar incluso, ¿no? Perdimos gran parte del territorio del país. Y entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Un siglo donde esta inestabilidad, pues ¿qué va a impedir? La creación de una clase política más o menos estable, el impedimento de ir, ¿no? Delineando el sistema político y que funcionara. Eso va a ser el siglo XIX. Y entonces, ¿qué pasa en este siglo XIX? Bueno, pues a finales del mismo, vamos a entrar en un periodo de estabilidad con el porfiriato, ¿no? El porfiriato, un periodo de estabilidad política que se sostuvo, ¿no? Prácticamente durante 30 y tantos años, 30 años, con una serie de reelecciones de Porfirio Díaz. Y que miren, yo creo que este tema de ver la historia de México así como entre villanos y héroes de la historia, ¿no? Es un tema muy dado, muy nuestro, ¿no? Y muy de cualquier sociedad, ¿no? Tratamos de explicarnos nuestra historia de la manera menos dolorosa. Entonces, pues tenemos a nuestros héroes y también tenemos a los villanos que son los culpables de todos los males, ¿no? Y así ya no nos sentimos tan responsables de lo que pasa. Pero entonces tenemos un periodo en donde el porfiriato, en donde va a haber una estabilidad política, donde ya no nos vamos a estar peleando entre unos y otros. Este periodo de estabilidad política va a permitir dos cosas: la formación de una clase política estable, ¿no? Que va a empezar a establecer reglas del juego político, reglas del juego del poder. Este grupo llamado de los científicos, que se llamaban así, pero no eran necesariamente científicos o hombres de ciencia, ¿no? Sino que eran una clase política letrada, una clase política educada ya con las nuevas planteamientos ideológicos europeos, ¿no? Muy al estilo francés, ¿no? Muchos de los científicos habían sido o se habían ido a estudiar a Francia, que era como la aspiración mexicana en el porfiriato, ¿no? Todo lo francés, alumnos de Augusto Comte, o sea, este tipo de políticos que además de ejercer la política, que además de estar en el gobierno, pues se van a empezar a llenar de todas estas nuevas ideologías, ¿no? Y también va a haber un desarrollo económico. Creo que una buena parte de las instituciones que después le van a dar forma a este país fue posible su creación
a partir de la estabilidad política que permitió el porfiriato. Entonces, el porfiriato es un periodo de la historia de México lleno de claroscuros, ¿no? Lleno de claros como este desarrollo económico, el ferrocarril, las grandes construcciones, y las grandes líneas de políticas públicas que después van a concretarse en instituciones en el periodo posrevolucionario, ¿no? La existencia de una clase, de una burguesía incipiente, como clase social, el desarrollo de un sistema capitalista en México, sí, en el porfiriato. Y esos van a ser los claros, ¿no? Una estabilidad política que va a impedir que vengan otros países a invadirnos, que pues, se ponga en riesgo otra vez el territorio mexicano, una estabilidad política que va a permitir cierto desarrollo económico y social. Y los oscuros del porfiriato, pues es también esta agudización de las brechas económicas y sociales, ¿no? Esta desigualdad que se va a crear, que va a ser lacerante para muchos mexicanos, en una gran parte del territorio, y que va a dar como consecuencia pues la revolución, ¿no? Estos oscuros del porfiriato, este porfiriato que mantenía todo el poder, que se perpetuaba en el poder, que mantenía bajo control a sus adversarios, ¿no? Que tenía un control del territorio, y que permitía sistemas de explotación que van a hacer agua, ¿no? O sea, que van, ahora sí que van a llenar la canoa de agua hasta que pues, el barco del porfiriato se hunde, y se hunde con un proceso revolucionario, ¿no? Con un estallido de un movimiento armado, que va a ser primero un movimiento pacífico, un movimiento eleccionista pacífico, ¿no? De personas de esta clase ilustrada, como Madero, ¿no? Madero era parte de estos científicos, como se le llamaba en aquel entonces a ese grupo o a esa élite política, ¿no? Que van a ser ilustrados, que van a ser una clase burguesa que no la dejaban entrar al poder, ¿no? No dejaban que entrara, no dejaban que tomara decisiones, y entonces, bueno, pues este movimiento más político de Madero, que se va a juntar con otros movimientos sociales como el zapatismo o como el villismo, pues van a dar como consecuencia la revolución. Un proceso que le va a costar a este país más de 1 millón de muertos, un proceso que va a culminar en un nuevo pacto social, en una nueva constitución en 1917, que va a resultar en la conquista de un conjunto de derechos sociales que no existían y que además van a ser vanguardia en el mundo, ¿no? Es una de las constituciones donde se reconocen esos derechos sociales, el derecho universal a la educación, todos los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos laborales, a una jornada de trabajo, a prestaciones sociales, a jubilación, o sea, los derechos de los trabajadores, y obviamente pues el derecho a la tenencia de la tierra, ¿no? Esta máxima del movimiento zapatista de que la tierra es de quien la trabaja, y un nuevo reparto agrario que se va a dar a partir de la revolución y que va a quedar plasmado en la Constitución de 1917. Y este movimiento, esta revolución, estos generales que se van a la revolución, ¿no? Y que van a luchar por otro México diferente al que estaba con el porfiriato, pues va a significar el nacimiento de una nueva clase política. Estos generales que sobreviven a la revolución, que hacen que la revolución concluya, ¿no? Y que llevan a la Constitución este nuevo pacto social mexicano, pues van a ser parte de la nueva clase política que se va a formar. Una clase política revolucionaria, ¿no? Estos hombres de la revolución, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poquito, aquí me voy a poner, que van a concluir con la creación de un partido
que va a ser, como lo llamaba Daniel Cosío Villegas, el partido oficial, que es el Partido Nacional Revolucionario. En 1929, desde 1928, a propuesta de Plutarco Elías Calles, pues se va a generar este partido que va a significar o que va a tener como digamos, como misión unir a toda la familia revolucionaria. Es decir, integrar a todos los revolucionarios que andaban en todo el país. Por todo el país había caudillos revolucionarios, ¿no? Abanderando la revolución. Y bueno, pues era un cuento de nunca acabar, ¿no? Un cuento de para poder acceder al poder, pues tienes que matar al que está en el poder en este momento. Y así vamos a ver la historia de la muerte de Carranza, de la muerte de todos los revolucionarios, ¿no? De la muerte de Villa, de la muerte de Zapata, de la muerte de Obregón. Y entonces vamos a tener un mundo, un México convulso que sigue estando en las armas. Desde 1910, más o menos hasta 1928, 29, que se va a dar esta iniciativa a partir de Plutarco Elías Calles para crear un partido y para que los revolucionarios no anduvieran todos desperdigados y cada uno alzando el arma y luchando por la revolución, ¿no? Lo cierto es que la revolución no va a ser un movimiento unificado como cualquier revolución, va a ser una revolución que va a tener diversos movimientos, ¿no? El movimiento maderista, que es antirreeleccionista y que es un movimiento más político. Los movimientos sociales, el de Zapata, muy identificado con el movimiento agrario, y el de Villa, pues más con esta lógica ¿no? de justiciero, ¿no? Pues sí, de justiciero de los más pobres, ¿no? O los que se unían a la revolución, pues porque no tenían otra perspectiva, ¿no? ¿Qué va a triunfar? Va a triunfar el movimiento constitucionalista, que es de alguna manera continuidad del movimiento antirreeleccionista de Madero. Y creo que pues este tema de la Convención de Aguascalientes, la redacción de la nueva Constitución, etcétera, pues va a ser un poquito esta parte de este tema. Entonces, a partir de ello, a partir de la revolución, se va a generar una nueva clase política y va a haber una nueva estabilidad política en el país, que va a durar, pues va a durar más o menos, bueno, no ha habido de ninguna otra revolución, no ha habido otra guerra, yo creo que ha durado hasta nuestros días, y ha tenido ciertas manifestaciones que han obligado a que haya cambios a este sistema político mexicano post-revolucionario del que nos habla Daniel Cosío Villegas. Y que nos dice que ese sistema político mexicano post-revolucionario tiene dos pilares. Este libro es fundamental que lo lean. Es uno de los libros básicos de esta materia. Básicos para alguien que quiere entenderle a cómo funciona la política en México, ¿no? Cosío Villegas nos dice, a ver, el sistema político mexicano que se crea después de la revolución es un sistema que tiene dos pilares. El primer pilar es una presidencia de la República fuerte, ¿no? Y aquí les pongo sin la cara de nadie, porque lo dice el propio Cosío Villegas. No es un presidente, no es un personaje, no es Porfirio Díaz, ¿no? No es Franco, o sea, no es un personaje, es una institución. Esa va a ser una de las características del sistema político mexicano por revolucionario y uno de sus éxitos para mantener la estabilidad política por muchos años en el país. Que no es una persona, sino una institución, un par de instituciones que van a ser pilares. La presidencia de la República, que como ya lo vimos con el texto de Jorge Carpizo, el presidencialismo mexicano va a tener sus características. Vamos a tener una figura presidencial muy fuerte, muy poderosa, con un conjunto de facultades constitucionales y metaconstitucionales que le van a dar un gran poder a quien ocupe esa presidencia.
no a la persona, a quien ocupe la presidencia. En su libro, Daniel Cosío Villegas nos dice, es una monarquía sexenal hereditaria, ¿no? Casi, casi. Porque en realidad el peso lo tiene la figura presidencial. Y entonces el que está en esa presidencia en turno durante 4 años primero y después durante 6, ¿no? Ya cuando se inauguran los sexenios con Lázaro Cárdenas, vamos a tener que esa figura del presidente es la figura más poderosa de este país, pero solo durante 6 años. Nada más. Mientras está sentado en esa silla, ¿no? Mientras está sentado en la silla del águila, ¿no? O sea, esa es la característica, es una de las instituciones pilares de este sistema. Y la otra característica, o el otro pilar del sistema político mexicano, es el partido oficial. Bueno, aquí me faltó una ahí, ustedes disculparán, pero ahí debo decir oficial, error de dedo. El partido oficial, así lo llama Daniel Cosío Villegas. Si agarramos la interpretación que veíamos la semana pasada, pues era un partido hegemónico. No era un partido único, era un partido hegemónico. Porque no va a ser tampoco el partido más viejo, ¿no? El Partido Comunista Mexicano fue el primero que existió. Y el partido oficial convivió, ¿no? con otros partidos que existían, ¿no? Entonces, bueno, el partido oficial que va a tener 3 caras básicamente en su historia, ¿no? Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional. Este va a ser el otro pilar del sistema político mexicano. Y ojo, va a ser un pilar también como institución. Porque aquí, y es un poco, me voy a acercar un poquito hacia la conclusión de la clase de hoy, lo que va a generar este partido es una cultura política mexicana. O sea, lo que va a permear desde la cúpula hasta el nivel más bajo del comité seccional del partido es una cultura política, un régimen político que se reproduce en todos lados. Por eso, en el año 2000, cuando este partido por primera vez pierde la presidencia de la República, por eso el sistema político mexicano no se cayó. Por eso la hegemonía priista o su existencia no acabó. Por eso, aunque Fox sacara al PRI de los pinos, el sistema político mexicano seguía existiendo, porque el otro pilar estaba vivo. Y como vamos a ver más adelante, su cultura política pues permeó todo el sistema de partidos. Todo. Entonces, pues no termina. Y ahí ha habido alumnos que me digan, oh, maestra, y el PRI se va a acabar, ¿no? Hoy que está tan en discusión, ¿qué va a pasar con el PRI? Que si va a ser primor, que si va a desaparecer, que hay muchos mexicanos que desean que desaparezca. Sorry, mi interpretación es que pues el PRI podrá dejar de tener un registro como partido político. Pero yo creo que el PRI no va a desaparecer del sistema de partidos de México nunca. Nunca. Así. El PRI no muere. Y les voy a explicar por qué. Pero bueno, entonces Cosío Villegas nos dice en su libro que estos son los 2 pilares del sistema político mexicano. Hoy quiero hablarles de uno, que es precisamente el partido oficial. ¿No? Aquí, ahí le volví a poner oficial, Dios mío. Bueno, estaba yo dormida, yo creo, cuando pasé esto. El Partido Nacional Revolucionario, el PNR surge en 1929, va a ser una convocatoria que va a realizar Plutarco Elías Calles, que va a tener 2 objetivos. Primero, reunir a todos los caudillos revolucionarios. O sea, todavía se seguían matando en algunas partes del país, abanderando la revolución, y todos los caudillos eran revolucionarios, eran representantes de la revolución. A mí me parece que en una estrategia política
pues yo diría de esas estrategias políticas que hay que estudiar, y que son de ejemplo. Plutarco Elías Calles dice, vamos a unir a todos los revolucionarios y vamos a agruparlos en un solo grupo, en un solo partido. Y de ese partido va a salir la candidatura a la presidencia de la República, que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, todo aquel que dijera que es revolucionario, todos esos caudillos de la revolución tienen que estar en el PNR. Entonces, esto va a ser una estrategia de integración, ¿no? De unificación, que va a ser muy exitosa y que va a persistir hasta más de 80 años después, ¿no? Después, el partido va a tener su primer cambio. En 1938, ya bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, que aquí hay que ver que y la verdad aquí también es un poco ir desmitificando algunos actores de la política. A mí me parece que Lázaro Cárdenas toma un conjunto de decisiones políticas, igual, de llamar la atención por su capacidad estratégica, de estrategia política, igual que la de Calles, que van a determinar varias características del sistema político que van a persistir hasta nuestros días. Obviamente ahí va a haber como si ustedes han leído la historia de México, saben que cuando Cárdenas llega al poder, pues lo primero que empieza a hacer es como a deshacerse de los callistas, ¿no? Como hacer a los callistas a un lado, para evitar que Calles intentara continuar con un maximato que había tenido durante 4 años y 3 presidentes de la República, esta idea de que era el jefe máximo de la revolución detrás de las decisiones de 3 presidentes. Cárdenas va a decir, stop, hasta ahí, conmigo no. Y entonces vamos a tener a este partido de la Revolución Mexicana, va a ser la primera transformación del partido oficial. Y son varias las decisiones que va a tomar Cárdenas, ahorita las vamos a ver, que van a ser el origen de las características del sistema político mexicano por revolucionario. Cosas que se le deben a Cárdenas. Va a ser un partido que va a estar agrupado por 4 sectores: el campesino, el obrero, el popular y el militar. Y aquí Cárdenas va a buscar una alianza con los sectores populares. Y cabe mencionar que con esta transformación se incluye la primera participación de contingentes femeninos dentro del partido, ¿no? Y yo pongo aquí este tema de una paradoja antidemocrática, porque la decisión que toma Cárdenas convierte al partido en un tipo de representación no ciudadana. Es decir, voy a pasar un poquito aquí a esta siguiente lámina. ¿Qué le debe el partido oficial? O sea, ¿quién fue el artífice de 3 de las características que tenía el partido oficial y el sistema político mexicano? El paternalismo, el corporativismo y el clientelismo se lo debemos a Lázaro Cárdenas del Río. Cuando él establece este cambio de PNR a PRM y establece que el partido va a tener 4 sectores: el campesino, que va a estar representado por la CNC, el obrero, que va a estar representado por la CTM como la Central de Trabajadores, que agrupa a todos los sindicatos de trabajadores, y el sector popular, encabezado por la CNOP, que va a ser un sector más conformado por una creciente y naciente clase media de la década de los 40, bueno, desde antes de la década de los 30, 40, cuando empieza a surgir esta nueva clase media, ¿no? Y sectores que no eran ni campesinos ni trabajadores, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajadores al servicio del Estado, o sea, la burocracia, los maestros, ¿no?
los no asalariados, ¿no? Los trabajadores no asalariados, como los taxistas, los comerciantes, etcétera, van a estar agrupados en este sector popular, ¿no? Y entonces, lo primero es el corporativismo. Cárdenas dice, la afiliación al partido no es individual, es corporativa. Tú perteneces a la CNC o a alguna de las asociaciones agrarias de la CNC, eres priista. Tú eres parte del sindicato de trabajadores de la telefonía, eres priista, porque está en la CTM, ¿sí? Tú eres de la unión de taxistas del sitio Perengano, eres priista. O sea, tu afiliación al partido no es individual, es corporativa. ¿Esto qué le va a permitir a Cárdenas? Pues le va a permitir transformar al PNR, que era un partido de la cúpula de los caudillos, ¿no? Generales todos, en un partido de masas, en un partido de sectores masivos afiliados de manera corporativa. Pero además le va a imprimir su sello. Cárdenas, con una política social, que no socialista, social, al frente de la presidencia del país, va a desarrollar una relación paternalista con los gobernados y con los integrantes del partido. Esta visión, ¿no? del Tata Cárdenas, ¿no? Esta visión del Estado dador, esta visión que decía Octavio Paz, ¿no? Del logro filantrópico, ¿no? De este Estado todopoderoso que es duro, que es de mano dura, ¿no? Es el padre estricto, mano dura, pero que te da, que reparte, ¿no? Que le da a la gente. Bueno, me parece que la estructura de programas sociales que tenemos hoy en el país son herederas de este paternalismo cardenista. De pues yo, que el Estado me dé, que el Estado me resuelva, ¿no? No es una relación ciudadana, es una relación paternalista y clientelar. Es decir, como el Estado me da, entonces yo tengo que apoyar al presidente, entonces yo tengo que apoyar a su gobierno. Hay una relación clientelar. Esta relación clientelar surge en el momento en el que Cárdenas determina estos cambios en el partido. Y bueno, el último cambio del partido oficial va a ser la transformación de PRM a PRI. El Partido Revolucionario Institucional, en 1946, va a ser marcada por el cambio de los generales revolucionarios hacia los presidentes civiles, ¿no? El cambio de Ávila Camacho a Miguel Alemán, ¿no? Va a tener como lema, como principio, la democracia y la justicia social. Ese va a ser el lema del partido, va a ser en su declaración de principios todavía dentro del PRI, ese ha sido su lema, ¿no? Democracia y justicia social. Va a desaparecer el sector militar del partido en ese momento. Después va a haber algunos otros que van a formar el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o sea, todos los generales que dejaron fuera del partido van a formar otro partido. Y vamos a pasar, esto va a significar el paso del México de caudillos al México de las instituciones, a un partido que va a promover que se pase de esa, pues todavía de esa tradición militarista, ¿no? De esa herencia revolucionaria a la construcción de instituciones. Y por eso es que el partido pues, se va a llamar ahora Revolucionario Institucional, que pudiera parecer como una especie de contradicción, pero bueno, pues, ha persistido. Entonces, son dos características del PRI. Es revolucionario, sí, pero también es institucional. Su talón de Aquiles, y aquí lo vamos a platicar más adelante, del PRI, y lo que podría significar su desaparición como partido, con registro, sin que eso implique que se destruya al PRI, son las escisiones. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de las escisiones. Entonces, ¿cuáles son las características de este sistema político?
el paternalismo, el corporativismo y el clientelismo. Eso nos dice Daniel Cosío Villegas. ¿Qué otros elementos de este sistema político mexicano postrevolucionario podemos destacar, según nos dice Daniel Cosío Villegas? Dice, bueno, a ver, pues primero, en su libro nos dice, ¿qué teníamos? ¿Había oposición o no había oposición? Sí, sí había oposición. Era una oposición acotada, ¿no? Una oposición acotada por dos razones. La primera, y lo dice la propia Soledad Loaesa en su libro El Partido Acción Nacional, La Larga Marcha, en realidad el único partido de oposición que ha habido en la historia de México pues es el PAN, porque el PAN se crea precisamente como una oposición a la política social que muchos panistas y conservadores interpretaban como socialista del cardenismo, esta idea, ¿no?, de el plan sexenal que retomaban los planes quinquenales, ¿no?, de la Unión Soviética y todo, aunque en realidad, pues no, nunca, el objetivo de Cárdenas nunca fue construir el socialismo en México, ¿no? Pero había quienes lo interpretaban así. Y va a ser Acción Nacional, encabezado pues, por grupos conservadores, pero también por grupos de empresarios que veían afectados sus intereses por esta política de Cárdenas. Y entonces surge el Partido Acción Nacional, un partido de cuadros, un partido más vinculado a la ciudadanía, y que, o sea, la representación ciudadana, donde la afiliación al partido no va a ser corporativa, como el caso del PRI. Y luego vamos a tener a otros partidos de izquierda, ¿no? Ahí les pongo del Partido Popular Socialista. Esta va a ser una tragedia de la izquierda en realidad, ¿no? La izquierda va a existir desde que existía el Partido Comunista Mexicano, pero digamos que en el caso de Vicente Lombardo Toledano, pues va a encontrar lo que el sistema necesitó para subsistir, era una oposición comparsa. Y en ese momento fue la izquierda precisamente, o parte de la izquierda mexicana, con Vicente Lombardo Toledano, esa oposición que jugaba con el régimen, ¿no?, que le hacía al régimen el gusto. Y el sistema tenía dos maneras de actuar en contra de la oposición: o la reprimía o la cooptaba. Así actuaba, ¿no? Entonces, en el caso del PAN, pues la reprimía, pero pues bueno, pues ahí estaban los señores del dinero, entonces bueno, pues ellos seguían subsistiendo. En el caso de las izquierdas, pues era tragedia. Y había gente que era de lucha de izquierda, herederos de los planteamientos comunistas del Partido Comunista, herederos también de toda esta visión anarquista, ¿no?, de los hermanos Flores Magón, etcétera. Una izquierda apegada, ¿no?, a una paraguas ideológico del socialismo, del comunismo, ¿no?, del comunismo y del socialismo real en la existencia, durante toda la Guerra Fría, la existencia de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esa ancla ideológica que tenía parte de la izquierda mexicana. Y la otra parte, pues era una izquierda de comparsa. No toda la izquierda estaba en esa parte, ¿no?, pero la otra, pues muy relegada. Los medios de comunicación, pues ahí les pongo dos ejemplos, ¿no? La alianza que existió siempre, o digamos una especie como de acuerdo tácito, que para decirlo claramente, la relación entre los medios y la política, pues existe en todos los sistemas políticos, ¿no? Es así como que decir, pues es que los priistas estaban aliados con Televisa y Azcárraga, y pues sí, ¿no? O sea, la política siempre está de la mano de los medios de comunicación. Hay un artículo de Ian Shore en un texto de Chantal Iyengar que se llama Do the Media Govern?, ¿no?, que es un conjunto de artículos sobre comunicación política que hablan de la relación, ¿no?, entre políticos y medios. Y entonces el artículo de Shore dice, who uses whom? O sea, ¿quién usa a quién? ¿Los políticos usan a los medios o los medios usan a los políticos? Vamos a ver un poco la evolución de esta relación de amor-odio, ¿no? De amor-odio, de complicidad entre el sistema de medios de comunicación y la política en próximas clases. La próxima clase con el artículo de Daniel Hallin, que ya está publicado en la plataforma de Moodle, y que esa es una de la próxima lectura que tendremos que hacer para entender esta relación entre los medios y
los políticos, ¿no? Y cómo el sistema de medios mexicano con el sistema político mexicano se relacionaban. Entonces, bueno, ahí vemos al Tigre Azcárraga, va a haber siempre una alianza, y esto va a depender pues del tipo de medios que tenemos, ¿no? El sistema de medios en México es un sistema de concesiones, no es un sistema de privados, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, pues los dueños del espectro radioeléctrico son los privados que lo puedan tener, y entonces ahí sí es un esquema de libre mercado totalmente, y entonces pues, cada medio se alía con alguno, ¿no? En las elecciones pasadas vimos cómo la cadena Fox se alineó con Trump y la cadena CNN se alineó con los demócratas, o sea, esa relación existe siempre, pero era muy clara y muy marcada entre pues la única televisora que había que tenía concesión y el régimen. Aquí les pongo también el ejemplo de este periódico El Papel, ¿no? Que al final aquí lo que nos dice Cosío Villegas de la relación con los medios impresos, él lo dice muy claro en su libro, pues los medios impresos tenían o sea, el Estado tenía un control de ellos. ¿Por qué? Porque el Estado era dueño de la empresa productora de papel, del papel en el que se imprimían los periódicos. Entonces tú querías tener un periódico, ¿no? Y publicar tus noticias, tus análisis, lo que quisieras, tienes que comprarle el papel al gobierno. Obviamente, si te ponías a criticar al gobierno, pues el gobierno ya no te iba a vender papel para que lo criticaras. Obvio no. Pipsa era la empresa, ¿no? Entonces ahí el Estado tenía el control de los medios de comunicación impresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era dueño de la empresa de papel, ¿no? Entonces, los primeros indicios de crítica precisamente se dieron en el norte del país, con el periódico El Norte, que es obviamente una iniciativa de los empresarios de allá del norte del país, porque compraban el papel en Estados Unidos. Y entonces, pues ya no dependían tanto de que si el gobierno les vendía o no papel, ¿no? Entonces, el antecedente del periódico Reforma y del Norte son precisamente esta medida de los empresarios de poder comprar el papel en otro lado para no estar con la mordaza del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esa era la relación con los medios de comunicación. Y la relación con los grupos de presión o los movimientos sociales que podían existir, bueno, pues el gobierno siempre trajo muy a raya a los empresarios, ¿no? Tuvieron sus altos y bajos en una relación que llegó a su nivel de mayor confrontación en el gobierno de Luis Echeverría. Me parece que los dos momentos de mayor confrontación entre el Estado y los empresarios fue cuando Echeverría y hoy día, ¿no? Me parece que el régimen actual trae una dinámica, pues de confrontación con una parte, ¿no? De los empresarios mexicanos. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo evoluciona, pero al final pues los tenían como muy a raya, ¿no? Como muy... El Estado mexicano era un Estado que es un poco lo que se critica ante algunas políticas públicas actuales, porque es como reeditar esas políticas que resultaron un fracaso. Cuando revisamos textos que nos hablan de cómo trató de implementarse el estado del bienestar en México, ¿no? Todos estos planteamientos keynesianos que en algún momento se fueron guía de la política económica de los estados-nación, o de algunos estados-nación, pues en México terminamos convirtiendo en un estado obeso, ¿no? Un estado que hacía de todo. O sea, había una empresa que hacía bicicletas y era del Estado. O sea, el Estado tenía más de 3,000 empresas públicas. Hacía bicicletas. Hacía las losetas para el piso. Había una fábrica de losetas para el piso del Estado mexicano. O sea, era el absurdo. ¿Qué tiene que hacer el Estado fabricando bicicletas? ¿O qué tiene que hacer el Estado fabricando pisos? ¿O qué tiene que hacer? O sea, era el absurdo. Eran más de 3,000 empresas. Obviamente todas con niveles de eficiencia relativos, algunos muy malos, ¿no?
había un modelo de sustitución, después se desarrolló un modelo de sustitución de importaciones, y entonces pues resultaba que nosotros teníamos que hacer todo, ¿no? Es un poco lo que pasó en Venezuela, cuando de repente uno lee las crónicas estas de, bueno, es que no hay papel higiénico, ¿no? Y uno se preguntaba, pues, ¿qué pasó con el papel higiénico? Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Maduro corrió a las empresas productoras de papel, y pues resulta que no había ninguna empresa venezolana que hiciera papel, y el Estado pues no tenía la infraestructura o el conocimiento para desarrollar papel. Ahorita pues creo que ya hay una empresa estatal que fabrica el papel higiénico, ¿no? Bueno, pues acá era más o menos por el estilo, ¿no? Pero pues era, en México se convirtió en un estado obeso, ¿no? Un estado entre empresario, maleta, una cosa así muy extraña, ¿no? Pues ese es un riesgo que está ahí latente, por lo que se ve, pues por ahí anda. Pero bueno, y bueno, aquí tenemos en el caso de los movimientos sociales, pues había una política de represión de esos movimientos, ¿no? Está el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de médicos en la década de los 60 y obviamente el movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuál era la política del sistema, que tenía el sistema? Pues contenerlos, ¿no? Contenerlos, reprimirlos. Y me parece que el movimiento del 68 va a ser un claro punto de partida, ¿no? Un parteaguas para decir, pues, la forma en la que se ejercía el poder y el control del Estado sobre este tipo de manifestaciones o de movilizaciones o de movimientos no podrá seguir siendo la misma, ¿no? Y aún así, durante un tiempo, se siguió ejerciendo la mano dura, ¿no? del Estado. Yo diría, cuando de repente oigo algunos que hablan, ¿no? De, bueno, pues es que había una dictadura en México. Yo tengo mis dudas de que fuera una dictadura. Algunos dicen que era una dicta blanda, ¿no? Porque efectivamente no era una dictadura militar como la que vivieron países como Chile, como Argentina, como Brasil, como España. No era una dictadura militar en ese sentido. No era un estado totalitario que determinara incluso la vida privada, ¿no? De la gente. Por ejemplo, esas dictaduras militares que de repente prohibían libros, ¿no? O sea, pues es que no se puede leer a Marx aquí en este país. Pues eso en México no ocurrió, ¿no? La facultad donde estudian ustedes, donde estudio yo, pues se leía Marx, ¿no? Se discutía Marx, o sea, había posibilidades de... Y había ciertas libertades que en determinado momento sí, efectivamente eran restringidas o reprimidas, pero digamos que había, pues en algún momento Vargas Llosa, que no sé si retomar mucho porque cuando sus opiniones políticas de repente son como muy polémicas, como muy imprecisas, pero hablaba él de una dictadura perfecta, ¿no? Una dictadura en donde no necesariamente había un uso militar, ¿no? O una represión militar, un control militar de la vida privada del ciudadano, ¿no? Me parece que a ese nivel no llegamos. Basta platicar con un argentino, con un chileno que verdaderamente haya vivido una dictadura y pues nos vamos a dar cuenta que en México no la hubo. Y eso no quiere decir que no hubiera represión. Sí había represión, sí se reprimió al movimiento estudiantil del 68 y sí había grupos paramilitares que eventualmente que querían tener el control no solamente en las urbes, sino también en las zonas rurales, ¿no? En donde eventualmente podía haber ahí algún grupo pues, crítico o subversivo, paramilitar, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, ese era el control que tenía el gobierno, el Estado mexicano, un control absoluto prácticamente de todo. Controlaba la oposición, controlaba los medios de comunicación, controlaba la opinión pública, tenía a raya los grupos de presión en los movimientos sociales, o sea, era un gobierno autoritario, ¿no? Que ejercía un poder autoritario y que tenía un control prácticamente pues, de todos los ámbitos de la vida pública del país. Esas son las características que nos dice Daniel Cosío Villegas que tenía el sistema político mexicano. Ya que estamos hablando del sistema de partidos,
¿Yo qué les diría? Bueno, el partido oficial, aquí sí escribí bien oficial, por fin, pues es resultado y reflejo de la historia política de México, de ese momento, ¿no? De esas necesidades que tuvo el México post-revolucionario. Obviamente va a haber una relación muy fuerte al ser un partido hegemónico, una relación entre el partido y el Estado, una relación entre el partido y el gobierno prácticamente entremezclada, ¿no? Ya lo veíamos cuando leímos el texto de Jorge Carpizo, pues estas facultades metaconstitucionales que tenía el presidente, entre ellas ser jefe del partido oficial, pues que mantienen un vínculo estrecho en donde uno no alcanza a distinguir en dónde acaba el gobierno y empieza el partido o en dónde acaba el partido y empieza el gobierno. Pero creo que la parte más importante del partido oficial, además de mantener una estabilidad política y de una fuerte concentración del poder, es que el partido oficial produjo una cultura política que se reprodujo hasta las formas más ínfimas de su organización. Cuando hablamos de una cultura política, hablamos de las reglas del juego, de valores entendidos, de formas políticas, que la reproducen todos los priistas. Por eso en el año 2000, pues, sí, sacaron al PRI de los pinos, pero el PRI no murió. ¿Por qué no murió? Porque el otro pilar estaba intacto. Porque el partido, bueno, no estaba intacto, pero porque ya había tenido sus decisiones, ahorita vamos a hablar de eso, que al final de cuentas eso es lo que puede acabar con ese partido, como institución con registro. Pero la cultura política priista estaba impregnada así, ¿no? Hasta la célula más elemental, ¿no? Territorial, que es la sección electoral. Esas reglas del juego, esos valores entendidos, esas formas del priismo, la reproduce el priista de la sección electoral más ínfima del país y el presidente del partido, ¿no? Y en su momento el presidente de la República, cuando el presidente de la República había emanado de este partido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema de partidos? Aquí yo les voy a dejar la presentación, aquí van a ver un poquito la evolución de los partidos políticos de la que nos habla Octavio Rodríguez Araujo. Octavio Rodríguez Araujo en su libro nos va describiendo a cada uno de estos partidos, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, que fue el primero, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional con estas caras que tuvo, ¿no? PNR, PRM, PRI. El Partido Acción Nacional, que es el PAN, el Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, que les digo que surge cuando quitan el sector militar al PRI, ¿no? El Partido Demócrata Mexicano, ha habido dos demócratas mexicanos, ¿no? Este es uno, este era, no me equivoco, este era el del gallito. Era obviamente un partido de derecha. El Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El Partido Mexicano de los Trabajadores, que era otro, hubo dos. El Partido Socialista Mexicano, ¿no? El PSM, el Partido del Pueblo Mexicano, o sea, Octavio Rodríguez Araujo nos explica la historia de cada uno de estos partidos. El Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, que fue como una actualización de muchos liderazgos que habían sido del Partido Comunista Mexicano, que aglutinó a mucha gente de izquierda que después que les tocó vivir el 68, por ejemplo, muchos de los liderazgos estudiantiles estuvieron después en el PSUM, y que se van a unir al PRD, por ejemplo, cuando se crea el PRD como una escisión del PRI, se van a unir ahí, ¿no? El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Comité de Defensa Popular, Democracia Social, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista acompañaron a la Alianza por México encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000, por ejemplo, ¿no? El Partido del Centro Democrático, que en su momento, no me acuerdo si era si el del Gilberto Rincón Gallardo fue ese o fue el de México Posible. También en esos partidos tuvo su antecedente Patricia Mercado, que hoy anda en MC, ¿no? Que fue candidata a la presidencia de la República.
el Partido Fuerza Ciudadana, el Partido Liberal Mexicano, Nueva Alianza, el otro Partido Socialdemócrata que hubo después, el Partido Humanista, los últimos partidos que se crearon y que perdieron el registro, ¿no? El PES, que pasó por dos nombres, Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, que pues su antecedente es Nueva Alianza, que es la escisión del Bester Gordillo del PRI, el Partido Fuerza México, que también perdió el registro. Y entonces, bueno, pues es todos los partidos políticos que han existido, unos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, varios de ellos al amparo o surgimiento al amparo del partido oficial. Pero ¿cuál es el planteamiento al que yo quiero llegar? Miren, toda la estructura de partidos en México está impregnada de la cultura política priista. Por eso cuando llego a esta reflexión en cuanto al sistema de partidos, porque el sistema de partidos en México es sui generis. O sea, el PRI está ya en el ADN y corre por la sangre de todos los partidos prácticamente, ¿no? Entonces ustedes me dicen, oye, va a desaparecer el PRI, pues a lo mejor puede perder el registro como partido, pero desaparecer, yo tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque al final, miren, este es el espectro de partidos que yo veo, ¿no? Está el PRI, partido oficial por muchos años. Y luego están el partido que surgió como escisión, como verdadera oposición al PRI, que es el PAN, ¿no? Que después tuvo su escisión México Libre, que ya no fue partido, que es Margarita Zavala y Felipe Calderón, y que ahora ya como que andan regresando ahí al PAN, ¿no? Pero esta oposición al PRI, pues resulta que hoy es aliado del PRI. O sea, que en las elecciones pasadas fueron aliados. Y que en otros momentos de la historia, a pesar de que como partidos políticos no han ido aliados como oposición gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando el Pacto por México, pues hubo una alianza entre el PAN y el PRI, ¿no? Un gobierno priista y el PAN como oposición. Entonces, los críticos del PRI, ¿no? Los voceros de Morena, del PRIAN, ¿no? Uno oye a Fernández Noroña y es que es el PRIAN. Bueno, fue la primera gran oposición al PRI o al PNR en su momento cuando surge el PAN, pero después ha sido un partido que se ha coaligado con el PRI, ¿no? O ha hecho cosas en alianza con el PRI. Entonces, si dicen, ¿existe el PRIAN o no? Pues yo diría, bueno, puede ser que sí. Ahí está. Luego están todos los partidos que son herederos del PRI y que al ser herederos del PRI son herederos de esa cultura política priista. Pues de entrada está el PRD, ¿no? El PRD surge de este talón de Aquiles que decía Octavio Rodríguez Araujo en su libro. Lo que más puede poner en peligro al PRI no es lo de afuera, los movimientos sociales o los partidos de izquierda o de derecha que se formen afuera del PRI, sino sus escisiones internas. Octavio Rodríguez Araujo habla de 3 escisiones. La escisión de Juan Andreu, de Andreu Almazán, que fue la primera. La escisión de Enríquez Guzmán, que fue la segunda. Y la tercera fue la de Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, el hijo de Lázaro Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas y otro grupo de priistas se oponen a la lógica que traía la dirigencia del partido y pugnan por la democratización del mismo, el propio Muñoz Ledo, ¿no? El otro día me lo encontré ahí en la cámara y hasta me tomé una foto ahí con él. A él le comenté 2, 3 cosas, y, ¿no? Dijo, oiga, ¿por qué la CNOP la tiraron? Y no sé qué. Bueno, ahí estaba platicando, ¿no? Si yo fui priista, ahí me estaba presumiendo el señor. Y sí, efectivamente, él fue el que impulsó este proceso de democratización al interior del PRI. Esa última escisión del PRI es la que más daño le ha hecho al PRI como institución partidista.
¿Por qué? Porque esa escisión de Cuauhtémoc Cárdenas implicó la salida de muchos priistas, entre ellos el actual presidente de México. López Obrador fue priista, fue presidente del PRI, él le hizo un himno al PRI, ¿no? Es heredero de esta cultura política priista. Cuando lo vemos actuar, cuando vemos cómo está tratando de restaurar un sistema político mexicano post-revolucionario. No, thank you. ¿Perdón? ¿Damián? Es que ¿alguien quiere decir algo? Si quieren decir algo, levantan la mano y yo inmediatamente les doy la palabra. Bueno, continúo porque se nos va el tiempo. Entonces, bueno, el PRD es uno de estos herederos. Obviamente, el PRD, que después va a tener su propia escisión y que se va a convertir en Morena, son herederos de esta cultura. Y hoy lo vemos. El presidente conoce muy bien al PRI. Es un operador político que aprendió a operar políticamente con esta cultura priista, con estos valores, con estos entendidos, con ese régimen, ¿no? Y ahí está no solamente Morena, está MC, por ejemplo, ¿no? Los líderes de MC, o sea, Dante Delgado pues, fue priista, ¿no? Que después también se salió, luego apoyó a López, luego ya se peleó con López, luego ya tiene su partido. Pero ustedes le rascan ahí varios priistas. Ya luego tienen algunos cuadros nuevos, ¿no? Pero su origen está ahí, en esa cultura. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar también el Partido Nueva Alianza, que lo puse acá como aliados del PRI, pero en realidad también Nueva Alianza fue en su momento aliado del PAN, luego aliado del PRI, y luego, pues, y ahorita ya está aliado con la Cuarta Transformación, ¿no? Que es el Bester Gordillo, ¿no? Es el partido de la maestra El Bester. Pues también es una decisión que sale del PRI, ¿no? Que se alía luego con Calderón. Es decir, tiene su cultura política. El Partido Nueva Alianza, que después estuvo aliado con Morena, ¿no? Ya como redes sociales progresistas, cuando pierde el registro y se vuelve a crear. A ver, traen una alianza ahí, pero son priistas. O los aliados que ha tenido el Verde. El Partido Verde es mercenario de la política, el partido, ¿no? Ha estado aliado con el PAN, porque fue el que impulsó la candidatura de Fox en el año 2000, luego se alió con Peña Nieto en el 2012, ¿no? Y todo su sexenio estuvo aliado con Peña, y ahorita pues está aliado con Morena. O sea, estos mercenarios, estos partidos bisagra, ¿no? Que se mueven para donde les conviene. Fuerza Social por México es igual. Es una iniciativa del presidente para poder crear un contrapeso a uno de los sectores, para tener su propia central de trabajadores que aglutine a los trabajadores morenistas, y que los trabajadores que simpaticen con Morena otra vez se vuelvan a afiliar al partido pues, prácticamente de manera corporativa. O sea, esta misma idea cardenista, ¿no? El PES, obviamente, pues que siendo un partido de derecha, un partido de extrema derecha, pues ha estado aliado con el gobierno, fueron juntos en el 2018 en coalición, y bueno, pues ahorita ya volvieron a desaparecer, muy probablemente les volverán a dar el registro. Y luego partidos satélites que han sido creados o apoyados por el PRI. Ahí vuelvo a poner al PES, pero también pongo al PT. De repente me toca oír a Fernández Noroña, ¿no? Pues el PT fue un partido auspiciado y apoyado en su surgimiento por Carlos Salinas de Gortari. Y después, bueno, obviamente evolucionó, ¿no? Pero todavía en el 2015, el PRI decide apoyar, ¿no? O de operar para el PT había perdido su registro como partido, porque no había tenido los votos necesarios para seguir existiendo. Y cuando se da la realización de una elección extraordinaria en Aguascalientes para un distrito, pues ahí se le abre la oportunidad al PT de tener los poquitos votos que le faltaban para mantener el registro.
Entonces han sido partidos satélites, ¿no?, del PRI. Hoy obviamente ustedes le preguntan a cualquier petista, pues de eso ya no se va a acordar, ¿no? No, nosotros no, nunca, nada que ver, ni con Salinas, ni con el PRI, ni con nadie de esos, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos tienen esa cultura política. Entonces, yo creo que tendremos que extinguir la cultura política priista. Pues no veo que se esté haciendo. Por el contrario, me parece que se está tratando de restaurar un sistema político que creíamos que ya estaba agotado, que es algo que les he comentado en clases anteriores. Entonces, ¿hacia dónde va el espectro de los partidos políticos hoy en México? Bueno, pues más o menos según el esquema de David Nolan, ¿no? Este sería el espectro de partidos, ¿no? Tenemos partidos de izquierda, tenemos partidos de... Nolan nos habla de 4 cuadrantes, ¿no? La cuestión ideológica, hacia dónde van, ¿no? Y la cuestión, si son estatistas o son liberales, ¿no? Si son totalitaristas o son demócratas, o sea, hacia dónde se inclinan, ¿no? Y tenemos, pues, derechas más apegadas a la democracia cristiana, aunque bueno, pues ya vimos que el PAN tiene por ahí también algunos integrantes suyos que están más hacia una parte derecha totalitaria, más fascista, ¿no? El PT, el Partido de los Trabajadores, más hacia una izquierda, pero pues ya no tan progresista, sino más estatista, y entonces al ser más estatista, más hacia una visión pues más totalitaria. Morena, que también está en ese apartado, aunque tiene integrantes de derecha y también tiene visiones que no son tan progresistas como la izquierda progresista que va más hacia el liberalismo social, ¿no? Como este tema del aborto que les comentaba. O sea, yo no veo que el presidente le vaya a entrar al tema, ni tampoco que su partido, a pesar de que hay muchas mujeres en su partido y hombres que quieren apoyarlo. El Verde, ¿no? Que bueno, pues está más como en el centro, pero pues entre el liberalismo, obviamente el Verde no se identifica para nada como un movimiento de izquierda, a pesar de ser verde. Varias organizaciones que aglutinan a partidos verdes lo desconocen, ¿no? O sea, desconocen al verde mexicano, porque pues si lo último que tiene es, creo que ser ecologista, es un partido más pragmático, ¿no? Y el PRI, que siempre se ha definido como un partido de centro izquierda, ¿no? Aunque en alguna época diría señor analista, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Zárate, Alfonso Zárate diría, medio se aburguesó el PRI, ¿no? En algún momento de su historia con los tecnócratas. Pero su definición es ser un partido de centro izquierda, ¿no? Y al parecer quiere regresar a esa parte. Entonces, bueno, ¿yo qué diría? Pues hay que pensar hacia dónde van los partidos políticos, tanto en México como en el mundo. Hay un gran desprestigio de los partidos en México, tan así que movimientos que presumen ser movimientos sociales o ciudadanos, como Movimiento Ciudadano, como el propio Morena, que dicen, no, pues es que los partidos están muy desprestigiados, vamos a vendernos como otra cosa, ¿no? Como un movimiento. Bueno, pues en esa lógica y en esa dinámica están, aunque en realidad son partidos políticos. Entonces, pues yo creo que el sistema de partidos en México tiene todavía tela de dónde cortar. Hay que ver hacia dónde va la reforma que quieren impulsar, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso en las próximas clases, sobre hacia dónde tendría que ir una reforma política. La ley de partidos políticos se creó después de la reforma constitucional del 2014, que fue una reforma político-electoral que impactó en ese sentido, y se crea la ley de partidos donde le ponen orden a los partidos, donde hay un umbral de votación que tienes que obtener para poder tener el registro, donde ya estás obligado a tener a tus militantes registrados, donde debes tener un padrón de militantes mínimo para mantener el registro. El PAN por ahí estaba como en riesgo de perderlo precisamente por la cantidad de militantes, porque el PAN no es un partido de masas como el PRI o como Morena, ¿no? Entonces, bueno,
pues hay una reflexión ahí. Yo diría que en términos de los partidos políticos habría que reflexionar. Yo creo que el PES y el partido del Bester Gordillo y el otro que perdió el registro, que fue Fuerza México, pues van a volver a reunir las firmas para volver a pedir registro. Yo diría, hay que nuestros legisladores empiecen a legislar, porque pues si son la misma, si hay una coincidencia entre la misma cantidad de firmas para crear 1, 2, 3 partidos y todos pierden el registro, pues creo que sí debería haber un límite ahí, ¿no? La gente no está votando por ello, tanto que pierden el registro. El PES va 2 veces que pierde el registro. Ya habrá que ver si van por una tercera. Entonces, creo que eso es algo que hay que reflexionar. Creo que hay que reflexionar sobre la perspectiva ideológica de los partidos. Me parece que siguen siendo el mecanismo de representación de las democracias. Hasta ahorita no hay otro mejor mecanismo de representación en estas. Ha habido movimientos y eso sí ponen en riesgo la vida partidista. Y yo creo que poner en riesgo la vida partidista sí es poner en riesgo la vida democrática. Sí necesitamos preguntarnos eso. Si de plano desaparecemos a los partidos o no. ¿Qué otra forma de representación tendríamos, ¿no? Las candidaturas independientes tuvieron su boom, pero luego ya se desinflaron. Entonces, bueno, o estas cosas como la que pasó en el Senado la semana pasada, ¿no? Antepasada, este tema de la bancada plural, ¿no? O sea, de una bancada conformada por legisladores que vienen de diferentes partidos. Entonces, bueno, me parece que este es un poquito lo que yo les preparé a partir de las lecturas de Octavio Rodríguez Araujo y de Daniel Cosío Villegas. Sí creo que es importante que lean, porque pues bueno, yo me la puedo pasar hablando 2, 3 horas, pero creo que sería más productivo tener un diálogo. Pero es difícil tener un diálogo si no leen las lecturas. Porque entonces entramos a un diálogo de lo que yo creo en lugar de lo que leí y concuerdo con lo que leí o no concuerdo con lo que leí, ¿no? Sí les pediría que hagan un esfuerzo por leer, porque a lo mejor ya están hartos de oírme. Digo, sería lógico, llevan 2 horas oyendo. ¿Algún comentario, alguna duda sobre lo de las columnas? ¿Quieren comentar algo? Bueno, sobre las columnas, yo sí tengo como dudas sobre si el tema nos los va a dar hoy o va a ser como a lo largo de la semana. Déjenme, como tiene que ser de coyuntura, yo creo que se los voy a mandar por el chat, ¿no? Vamos viendo cómo se va moviendo, ¿no? La coyuntura, porque cada semana parece que aparece una cosa diferente. Por ejemplo, la próxima semana ya van a estar discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto bueno, no el presupuesto, no, la ley de ingresos, ¿no? Es la primera que se tendría que aprobar. A ver, ahí hay un tema de discusión. Por ejemplo, esta semana, lo de ayer, las conclusiones de esta reunión de alto nivel, ¿no? En materia de seguridad entre México y Estados Unidos, me parece un tema muy importante. El tema migratorio no sé si siga dando, habrá que ver hacia dónde se dirige. Obviamente va a seguir en discusión este tema que abordó Ernesto en su columna, el tema de la iniciativa del Ejecutivo en materia eléctrica y en general en materia energética. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que ir viendo cuál es el tema que se va dando, y yo creo que a principios de la próxima semana ya tendremos como mayor claridad, lunes o martes, y ya les mandaría yo el mensaje de cuál sería el tema que abordaríamos, ¿no? No sé si alguien más. Sería en la plataforma, ¿verdad? No, en el chat de WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? Sí. Yo le mandé mi número, pero nunca me agregaron al grupo. ¿A dónde me lo mandaste? Al correo.
escríbamelo aquí tu número en el chat y te doy de alta, porque pues creo que tú serías la única. Los demás sí están en el chat. Es que yo puse a los que me mandaron su... Ok. Yo tomo nota de y te integro al chat. Ahí Sí, lo puedo subir. Igual y lo subo también la actividad al Moodle, ¿no? Esta semana tuve una bola de problemas porque tuve que actualizar mi licencia de Zoom y no quedaba, por eso me tardé mucho en miren, José López Arteaga dice que no está. Y tampoco Jonathan. ¿Ni Damián? No, pues no. Bueno, Jonathan, me pones que no estás, pero no me pones el número. Entonces déjame que le pongo una foto aquí, esto para que no. Digo, todo no se guarda, pero. Jonathan, me dices que tampoco estás, entonces pues nada más mándame tú. Ya me lo mandó. Déjame ver si alcancé a tomarle foto. Jonathan, ya. Ok, bueno, entonces yo los integro en el chat de WhatsApp y les mando el tema, ¿no? La idea es que todos hagan el mismo tema. Este ejercicio va a ser diferente, ¿no? Y bueno, pues si no hay más dudas, yo hasta aquí le dejaría. Si no hay más comentarios. Entonces, solamente sería como realizar la columna con las observaciones que nos hizo. Vaya, como, sí, puliendo un poquito más la estructura y ya con el tema que usted nos dé. Sí, y los 2 libros a leer para la próxima clase es uno que se llama La élite en el poder de Ray Mills. Miren, es que yo lo tengo, es ¿no? La élite en el poder. Pero, pues es que no lo tengo digitalizado, ya traté de buscarlo. Necesitan ver voy a ver si está. Les mandé un link, ¿no? De la biblioteca digital de la UNAM. A ver qué textos pueden encontrar ahí. Y el otro artículo, o sea, si no pueden encontrar de Mills, ¿no? Que es del Fondo de Cultura Económica, La élite en el poder, es un clásico. Mills es un sociólogo y nos describe la élite en el poder en Estados Unidos. Pero vaya, más que comprender cómo es la élite del poder en los Estados Unidos, es entender cómo funcionan las élites, ¿no? Creo que hay 2 textos para entender a las élites. Uno es y el otro, no lo veo, pero es el de Gaetano Mosca, que se llama La clase política. Mosca es un análisis un poco diferente, pero las 2 reflexiones van en cómo se organizan las élites, ¿no? En los sistemas políticos. Entonces, tienen que leer y el de Daniel Hallin. El de Daniel Hallin sí está cargado ahí en Moodle. Entonces, es un texto en inglés, es un Word que yo le subí, está en inglés, está muy breve. Digo, no creo que se les complique leerlo en inglés porque pues van a tener 2 semanas y el texto es chiquito, no es un libro como el de Mills, ¿no? Entonces, bueno, ese hay que leerlo de Hallin. Y entonces, digo, nada más para que haya claridad. Y para pues estaba el de Daniel Cosío Villegas, ahí podían leer ese, ¿no? O sea, alguna lectura hay. Y ese de Cosío Villegas es un clásico del sistema político mexicano, que lo tienen que leer sí o sí. Igual que el de Jorge Carpizo. El de Jorge Carpizo, desafortunadamente, pues tampoco lo tengo en electrónico. Y yo ya lo busqué en la biblioteca digital de la UNAM y no lo encontré. Si no, pues les hubiera mandado el link. El de Jorge Carpizo yo sí lo tengo. Tú lo tienes y lo mandaste, ¿no? ¿Mandaste un link no la clase pasada? Pensé que ya no íbamos a poder entregar esa tarea, entonces ya no lo mandé. Pero sí lo tengo. De hecho, creo que César fue quien lo mandó, porque según yo él nos mandó el link. ¿César? Ok. Ajá. Hubo un compañero que mandó aquí en el chat de Zoom el link para el de Jorge Carpizo. Entonces, a ver, libros que sí o sí tienen que leer. Jorge Carpizo es fundamental. Daniel Cosío Villegas sí o sí hay que leerlo.
El de Daniel Halling también lo tienen que leer. Obviamente el de Sartori, ¿no? El de los partidos políticos, que yo les puse el de Maurice Duverger y luego les volví a cargar el de Sartori porque les había puesto uno equivocado, pero les dije, si leen a Maurice Duverger tampoco les va a pasar nada, o sea, no se van a enfermar, ni les va a dar urticaria, ni se van a confundir, ¿no? Pero después les subí el de Sartori. Y después vamos a leer uno de Pérez Correa, que ya está también ahí en la página, entonces creo que ya no hay mucho margen para no leer. Y al final, si se puede, les voy a compartir algo de comunicación política. Creo que un buen libro a leer es el de The New Prince, de Dick Morris, ¿no? Dick Morris, que fue asesor de Bill Clinton. Entonces, creo que se puede darles una idea de algo de comunicación política, si quieren, ¿no? Pero bueno, vaya, ahí ya iremos viendo si nos da tiempo. Pero los que les acabo de mencionar es sí o sí. Y bajen el programa, en el programa vienen los libros, o sea, las referencias bibliográficas, pues, ¿no? Bueno, entonces, pues ya los dejo porque seguro ustedes tienen otra clase y yo voy a desayunar algo porque no he desayunado. Que tengan bonito sábado. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, bye.